¿Cómo están, hermanos? Una vez más traigo información importante que el Señor me ha dado para ti. Necesito que prestes atención a este llamado, porque en los tiempos de Jeremías habló, dejó la verdad, la información, y no le escucharon. Lee el libro de Lamentaciones y entiende lo que le pasa a la gente que se queda en las grandes ciudades, la gente que se quedó en Jerusalén y no se fue, porque Jeremías se iba a ir. Él había recogido sus cosas y ya se iba, y lo detuvieron en la puerta y no lo dejaron salir. Pero Dios permitió que él se mantenga dentro de Jerusalén con el propósito de que escriba el libro de Lamentaciones y vea lo que pasó el pueblo de Jerusalén en el tiempo de la caída de Babilonia, cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén y se llevó a la gente. Toda esa información que está en la Biblia es para nuestra ilustración, para que lo que pasó antes sepamos que eso puede volver, porque Dios usa una y otra vez más las escrituras bíblicas para ilustrarnos. Lee el libro de Lamentaciones y mira lo que la escritura enseña sobre la gente que se quedó en la gran ciudad y no se fueron. Yo tuve un sueño, esto fue hace años atrás, 6, 8, no me acuerdo cuántos años, pero fue hace muchos años atrás. Yo estaba saliendo de Chicago por un expressway, creo que era el 90-94. Yo me veía en el sueño saliendo con mi familia y empecé a ver que por encima de los puentes que están por encima del expressway se acumulaba gente. Y esta gente veía que mucha gente estaba saliendo de las ciudades con los carros llenos de cosas. Entonces vi que alguien tiró, no me acuerdo si era una refrigeradora o una lavadora, cayó enfrente mía. Y yo cogí, frené a raya, pero empujé la refrigeradora y salí de la ciudad. Cuando yo me estaba yendo, vi que seguían cayendo electrodomésticos que la gente de bajos recursos lanzaba para detener el tráfico. Ya cuando el tráfico se detuvo, los primeros 2, 3, 4 empezaron a frenar, los de atrás ya no pudieron seguir. Y bajaba personas por los lados del expressway a saquear los carros. Vi que bajaban cientos de personas de los barrios de bajos recursos en las ciudades de Estados Unidos. No te estoy hablando esto en América Latina. No, Chicago, Nueva York, Boston, en las ciudades grandes que la gente trataba de huir porque ya la cosa estaba terrible y no los dejaban irse, los saqueaban. Los saqueaban antes de poderse ir. Entonces, ellos sabían que la gente que iba saliendo en los carros se iba llevando todo su dinero, sus pertenencias, sus prendas, comida. Entonces, ellos veían a esa gente saliendo como un gran botín. Un gran botín. Entonces, gracias a Dios, yo fui uno de los primeros en esa parte y pude empujar la refrigeradora que estaba delante mío con mi carro y pude escaparme. Pero los que estuvieron atrás, 2 o 3 carros se escaparon, pero el resto, porque cayó un aparato alguien chocó, ya frenó y el de atrás vino y se le fue encima y se armó un caos. Para esto ya bajó toda la gente de los alrededores y empezaron a saquearlos. Y se armó un caos. Por eso yo te digo, mi hermano, prepárate, mira las señales. Jesús les dijo a los fariseos, se enojó con ellos porque no pudieron reconocer las señales que Dios estaba mandando. Presta atención a las señales. Ya alrededor del mundo están muriendo muchos cristianos. Muchos cristianos los están matando, los están persiguiendo. Esto ya empezó. Esto ya empezó. Acuérdate que cuando el anticristo se presente, no va a ser
para empezar el problema. No, el anticristo se va a presentar como la solución del problema. El problema viene antes de que llegue el anticristo. El problema viene antes. Cuando haya ese caos mundial, ahí se va a aparecer el tipo como el Salvador, que va a traer la solución. Para entonces, ya muchos gobiernos del mundo van a implementar la marca. Quizá no directamente para adorar a la bestia, sino una manera de control. Ya eso existe. Ya hoy en día existe. Con la vacuna del COVID empezó un ejercicio militar, podríamos decir, de cómo actuar. Si no te ponías la vacuna, si no tenías el cartel de la vacuna, no podías viajar, no podías entrar a ciertos lugares. Eso es parte del ejercicio. Entonces, mira las señales. Mira las señales. Si tú preguntas, pero no, Dios no puede permitir esto. Escucha. Si tú vas a las iglesias, que la gente busca a Dios de todo corazón, el 80 o el 90% de las personas que llegaron por primera vez a la iglesia, llegaron porque estaban pasando una tribulación. En su vida personal tenían un problema, ya sea con un matrimonio, ya sea una situación económica, ya sea con algún hijo, alguna enfermedad, algún problema en su vida. Eso los llevó a la iglesia a doblar rodillas. Entonces, ¿por qué el Señor va a permitir esto? Un propósito. El propósito más importante, que la gente busque a Dios de todo corazón. Si tú vas a las escrituras bíblicas, en Crónicas, tú lees que el pueblo se portaba mal, Dios permitía problemas, permitía sequía, hambruna, y la gente buscaba a Dios de corazón. Ese es un patrón que se repite hasta el día de hoy. Cuando hay persecución, cuando hay situación difícil, ahí la gente busca una salida, una salvación. Y el Señor lo va a permitir con ese propósito. No porque quiera castigarte, sino porque quiere buscar tu corazón. Quiere que te humilles y lo busques de todo corazón. Este país fue fundado en las escrituras bíblicas. Dios permitió que este país florezca con el propósito de que aquí salga mucha gente en misiones para todo el mundo. Pero ya nadie quiere salir. Ya nadie quiere salir. Ya no les importa. Entonces, la escritura enseña de que antes de la venida del Mesías tenía que estar predicada el evangelio alrededor del mundo. ¿Cómo motiva a Dios para que la gente vuelva a predicar el evangelio? Oye, en medio de la tribulación la gente mira al cielo y busca a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, yo te digo porque por muchos años yo he predicado en las prisiones. Y cuando yo voy a la prisión, esos presos tienen un hambre de la palabra, un deseo. Me piden por favor que regrese todas las semanas. Por favor. Y cuando reciben palabra, la reciben con qué gusto, gozo, con lágrimas en sus ojos. Reciben la palabra de Dios. ¿Cuántos presos me agarran de la mano, hermano? Por favor, regrese. Le digo, sí, regreso, mi hermano, pero acuerde que aquí hay muchas celdas, hay muchos pisos. Yo no puedo venir al mismo piso todas las semanas. No lo permiten. Tengo que ir al uno, al otro. Por eso tú me ves después de un mes. No es porque no he venido, sino porque si yo voy a una prisión que tiene 2,000 presos, 1,500 presos. Hay diferentes lugares. Tengo que ir a diferentes pabellones. Entonces, cuando regreso después de 2, 3, 4 semanas, esos presos están con un hambre de palabra de Dios. Hambre de buscar, de alimento espiritual. Y te digo, yo tenía mucho conocimiento. Y me acuerdo en una iglesia que yo fui, el pastor empezó con una alabanza, yo caigo al piso y me sentía muy sucio ante la presencia del Señor.
Yo veía que toda la iglesia estaba igual, pero yo estaba de rodillas y me sentía sucio ante la presencia de Dios. Sucio. Y yo le decía, Padre, perdóname, Padre. Y yo humillado ahí con lágrimas en los ojos, humillado. Padre, perdóname. Y yo le decía, Señor, pero yo camino de acuerdo a tu palabra. ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué me siento tan mal? Y el Señor me dice, tu pecado es la glotonería. Yo glotonería. Pero Señor, si yo comparto, yo no sé por qué tú me dices glotonería, Señor. Yo comparto mis alimentos, yo comparto con otros hermanos. ¿Por qué glotonería? Me dice, no glotonería física, sino espiritual. Porque tú has recibido palabra de muchos pastores. Todo el tiempo estás leyendo libros cristianos que te alimentan el espíritu. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y yo necesito que tú prediques el evangelio. Y no lo estás haciendo. Te estás guardando todo ese alimento espiritual para ti solo. Recibes, pero no compartes. Recibes, pero no compartes. Tienes que compartir el evangelio. Porque si no, para Dios es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Tienes que compartir el evangelio. Porque mucha gente se muere todos los días y no conocen a Jesús. Es tu deber como cristiano. Es tu deber como hijo de Dios. Compartir el evangelio. Guiar a la gente a la salvación. Guiar a la gente a la salvación, que reciban el regalo de Dios, que es la salvación a través de su Hijo Jesús. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Lo hizo fácil. Simplemente compartes esa información, que la gente acepte a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos?, le preguntó el carcelero a Pablo. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y tú y toda tu casa serán salvos. La salvación es a través de confesar y creer. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10? Que el que confesare con su boca que Jesús es Señor y creyera en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ese será salvo. Ese es tu trabajo. Guiar a la gente a que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No bautizado en el nombre de Jehová solamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres en uno. El Padre y yo, uno somos. La matemática de Dios. El Padre y yo, uno somos, dijo Jesús. La matemática de Dios no va con la matemática de los hombres. Nosotros hemos sido ordenados a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guía a la gente a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ese es tu trabajo como cristiano. Esa gran comisión no es para gente que no conoce a Jesús, es para todos los cristianos. Prepárate, mira las señales, prepárate antes de que las cosas se pongan complicadas. Jesucristo dice, huyan a los montes. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus maldiciones. Ora todos los días al Señor Jesús y pídele que te dé revelación, que te dé entendimiento, que te dé sabiduría. No seas un glotón. La glotonería espiritual es un pecado. Tenemos que compartir. Tenemos que compartir la palabra. Y yo no quería hacer estos videos, pero Dios me insistió. Y empecé a hacer estos videos para llegar a muchas personas, porque en el área que yo me movía, la gente, si no es dentro de la prisión o un lugar donde la gente está pasando tribulación, como en un hospital, no te quieren escuchar. No te quieren escuchar, lastimosamente. Así como no escuchaban a Noé. Jesús dijo, iba a ser como en los días de Noé. Hasta que vino el diluvio, se cerró la puerta del arca, vino el diluvio. Y se murieron todos afuera. Hermano, te lo estoy dejando saber. Prepárate, Cristo viene pronto. Antes de la venida de Jesús viene un tiempo de tribulación. No con el propósito de castigarnos, sino
el propósito de levantarnos espiritualmente. Amén. Todo esto lo he predicado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.